Integralia, con Luis Carlos Ugalde, que se trata de la detección del financiamiento ilegal de los partidos, que suma más de 10 veces incluso de lo aprobado. Pero a ver, hemos contactado a la presidenta de este importante organismo contra la corrupción, Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Cázar, para que nos explique de qué se trata este informe. Estimada María Amparo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué gusto estar contigo otra vez, Luis Alberto, y con Proyecto Puente, que Igual, hace periodismo de calidad. Igualmente, estimada. ¿Por dónde empezamos? A ver, con este reporte que ponen a debate a un mes de la elección presidencial. Pues si quieres empezamos con los objetivos de este reporte, que próximamente se convertirá en un libro. Estamos esperando que terminen las elecciones del 2018, a ver qué tantas de nuestras hipótesis en el libro, que está hecho con base en las elecciones a gobernador en el pasado, pues se confirman. Y pues nuestra esperanza es que no se confirmaran, pero todo apunta que sí, y ahora te voy a decir por qué. Mira, es un libro que lo que trata de hacer es documentar, darle, ponerle cara y ponerle números a esto que todos decimos, que en las campañas entra mucho más dinero que el que todos los ciudadanos creemos. Y partimos de la base de que México tiene uno de los sistemas de financiamiento público pues más generosos que hay en el mundo. Yo te diría el más generoso que hay en el mundo. En este año son más de 11,000 millones de pesos que se darán a los partidos para los procesos electorales, en la elección también más grande que ha ocurrido en México, y pues analizamos cuáles son los topes de campaña y si se están cumpliendo los objetivos de este sistema de financiamiento público. Y encontramos que no. Tú te acordarás que desde la reforma de 1996, la reforma electoral, la idea, el espíritu era decir, vamos a dar suficiente dinero a los partidos para, uno, que podamos nivelar la cancha y haya competencia. Dos, que el dinero, fundamentalmente el dinero de los privados, no influya en los resultados electorales o no influya en las posibilidades de que el triunfador sea el que tenga más apoyos económicos. Y tercero, que no entre dinero ilegal en las campañas. Y lo que hacemos es analizar dos de las tres fuentes de financiamiento a las campañas políticas. Una la dejamos fuera, desgraciadamente, que es el dinero del crimen organizado, Luis Alberto, pero sí analizamos cuánto dinero entra por parte de las dos fuentes principales. Uno, el desvío de los recursos públicos, y dos, el dinero de los privados. Estas dos fuentes explican que por debajo de la mesa y por cada peso que nos dicen que hay para los partidos políticos, en realidad hay 14 más, 14, las relaciones de 1 a 14 por debajo de la mesa. Esto es, que entran a las campañas en la total opacidad. ¿De dónde son? Pues de estas dos fuentes que analizamos ahí. ¿Y a dónde van estos dineros que no deberían estar entrando a las campañas? Pues básicamente van, ahora que los partidos, los candidatos no pueden comprar spots o publicidad en los medios electrónicos, pues se van fundamentalmente en eso que conocemos como el clientelismo electoral. Luis Alberto, analizamos a partir de las elecciones, 15 elecciones a gobernador que hubo en México en el 2016 y 2017, cómo se rebasan los topes de campaña, a pesar de que los candidatos reportan al Instituto Nacional Electoral y a sus institutos electorales que solo gastan en promedio el 32% de el financiamiento que se les otorga para hacer campañas. Entonces, si tú ves el Estado de México o ves Coahuila o ves cualquier estado de la República, en promedio te dicen que solamente gastan 32 pesos. Uno se pregunta entonces, ¿para qué les damos 11,000 millones si nada más se van a gastar el 32%? Bueno, pues ahí tenemos dos problemas. Uno, los reportes al INE son subreportes, y dos, obviamente no se reportan todo el dinero que se gasta
las campañas, para pagar las estructuras territoriales, para pagar el clientelismo, para pagar incluso a medios de comunicación para tener coberturas favorables o coberturas que les peguen a otros, etcétera, ¿sí? Entonces, pues vivimos en una farsa, en una simulación, y eso que pensamos que ya es una cantidad ingente de dinero, pues hay que multiplicarla por 14. Este reporte, María Amparo, ¿se refiere a las Sí. elecciones, dices, de 2016-2017? Bueno, O lo que hacemos es tomar, sí, lo que hacemos es tomar lo que ocurrió en las gubernaturas de 16-17, porque para esas es para las que encontramos información oficial del Instituto Nacional Electoral, que fue cuando se echó a andar, digamos, el nuevo sistema de fiscalización, en donde pues en tiempo real se tienen que reportar las actividades, las transacciones, los reportes de ingreso y de gasto de los partidos políticos. Pero esto lo extrapolamos para el conjunto de las 32 entidades, y alguna mención se hace, pero todavía no había los instrumentos de la elección presidencial del 2012. Y los hallazgos pues sí son pues muy impresionantes en términos de pues esta cultura de la ilegalidad que priva en México, y en particular en los partidos políticos. Hacemos un análisis de los topes de campaña en los estados que, para sorpresa nuestra, tienen una variación impresionante, que va desde 4 millones, 4.2 millones en Quintana Roo, hasta 299 millones en el Estado de México. El promedio de todas las entidades federativas de gastos de campaña es de tope de gasto de campaña es de 54 millones, pero con estas variaciones, que por cierto, te lo digo, Luis Alberto, no tiene nada que ver con la lista nominal de electores de cada uno de los estados, simplemente que los institutos electorales estatales, esto es los OPLES, pues cada uno decide con el criterio que pues absolutamente que quiere el tope de campaña, ¿no? En algunos casos es totalmente insuficiente, como el caso de Quintana Roo, y en otros casos es totalmente disparado, como en el caso del Estado de México. Y esto tiene pues un efecto perverso, porque en aquellos estados donde el tope es muy bajo, el incentivo es pues meter más dinero por debajo de la mesa. En aquellos donde es muy alto, como el Estado de México, pues subreportas, porque aun cuando el INE te enmiende la plana, y como fue el caso de la elección del Estado de México, les encontraron 100 millones de pesos no reportados, pues todavía te queda un colchón enorme hasta los 300 millones, hasta los 290 millones para decir, bueno, perdón, no lo reporté, pero pues aquí está ya mi reporte extemporáneo, ¿no? entonces, por cada peso que entran de manera legal o Legal, digamos. legal, ok, entran 14 por debajo de la mesa en total opacidad, y es para todo lo que me Así es. describes, medios y favores. Uy, María Amparo, pues la verdad que sí nos quedamos muy cortos en la fiscalización, y como dices, vivimos en una farsa, en una cultura de la ilegalidad difícil de rastrear. ¿Cómo concluir entonces esto, María Amparo? ¿Cuáles son los retos? Porque ya en este proceso pues tampoco estamos Pues viviendo lo no. mismo, ¿no? Pues Obvio. sí estamos viviendo lo mismo, porque, a ver, con datos de el INE, y creo que el INE ha hecho un gran esfuerzo por fiscalizar, y una de las recomendaciones de política pública es que la fiscalización no debería de estar alojada en el INE, porque es una tarea muy compleja. Tú imagínate en esta elección tener que fiscalizar más de 3,000 campañas, porque ahora centralizamos la fiscalización. Pues debería de estar, cuando menos, si no es que pasarlo a otro organismo del Estado, como podría ser el SAT, sí, el Sistema de Administración Tributaria, que tiene los recursos y la capacidad tecnológica para hacerlo, cuando menos que la fiscalización estuviera compartida entre la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional Electoral.
creo que así sería más efectiva, pero finalmente la fiscalización tiene un efecto, digamos, punitivo y de posterioridad. Lo que tenemos que hacer es también quitar los incentivos para que entre todo este dinero ilegal. Eso es prevenir. Buena parte del dinero ilegal obviamente se da en efectivo. ¿Por qué? Porque pues el efectivo es mucho más difícil de rastrear, no deja huella que una transacción transacción bancaria, ¿no? Entonces, el problema que encabece este desvío, esta farsa, por ejemplo, o todos por igual. Mira, el promedio del subreporte del dinero que se utiliza en las campañas es parejo para todos los partidos. El cálculo lo hicimos con el primero y el segundo lugar de cada campaña a gobernador de las 15 gubernaturas que hubo en 2016 y 2017. Y ahí lo que encontramos es que todos incurren en las mismas prácticas. ¿Por qué? Pues porque las elecciones son muy competidas y las plazas, cuando las ganas, pues se vuelven un gran negocio. Una de las tesis principales del estudio, Luis Alberto, es que con esto se pervierte no solamente la democracia electoral, en el sentido que destruye la equidad y destruye la legalidad que hemos tratado de construir, sino que también destruye el ejercicio democrático del poder. ¿Por qué? Porque una vez que llega el candidato a la plaza por la que competía, pues resulta que ya llega con tal cantidad de compromisos, con tal cantidad de condicionamientos, que no tiene libertad para gobernar. Esto se da de forma que un privado pues mete dinero a la campaña, pero como cualquier inversión, pues las inversiones son para ganar. Entonces, yo invierto para que tenga después una ganancia y una ganancia jugosa. ¿Cómo viene esa ganancia? Pues ganando los contratos del gobierno si soy una industria textilera y te apoyé con playeras y camisetas y gorras y demás, pues que después me des el contrato de los uniformes. Y si soy un constructor, pues me vas a dar, cuando llegues al poder, porque yo te ayudé a llegar al poder, pues me vas a dar las compras gubernamentales o los contratos de infraestructura. Entonces, en ese sentido, te va pervirtiendo el ejercicio democrático del poder. Conclusiones, María Amparo, entonces, con esto. Pues mira, la conclusión es que tenemos que revisar casi con una ley base cero el sistema de financiamiento público, que tenemos que pues disminuir muy seriamente el dinero en efectivo, tanto en las transacciones gubernamentales como en términos generales en la economía. Uno de los datos interesantes es que el banco, con puros datos oficiales del Banco de México, sabemos que en los meses electorales el circulante en efectivo dentro de la economía crece. Las últimas elecciones creció 37,000 millones, o sea, crece 5% el circulante. No es que sostengamos que todo ese dinero va a las campañas, pero pues curiosamente ahí es donde se dan los picos. Entonces hay que elevar la bancarización en México, hay que introducir también el voto obligatorio, porque el voto obligatorio pues te hace inviable el clientelismo que hoy priva en las campañas electorales. Desde que no se pueden, insisto, comprar spots en radio y televisión, pues la mayor parte del dinero se va a pagar estructuras que van desde representantes de casillas hasta pues los que movilizan el voto o inhiben el voto a través de la compra de o el retiro momentáneo de las tarjetas del INE. Entonces vienen este tipo de recomendaciones de política pública, como que empresas que hayan apoyado a campañas no puedan después contratar con los gobiernos. Muy bien, pues muy interesante como siempre, María Amparo, y al pendiente ahí de lo que esté haciendo Mexicanos contra la Corrupción. Estaremos dándole seguimiento. Muchas gracias, un abrazo. Al contrario, a todos ustedes, Luis Alberto, que tengan un muy bonito día. Igualmente, María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción a nivel nacional. Ahorita voy con los saludos, no se crea que me he olvidado de ustedes, pero hay demasiada información. Ahorita saludo a todos los puenteos por todas partes.